Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es, sin duda, el pan de cada día en las unidades de hemodiálisis, la hipotensión intradialítica. Es la complicación más frecuente y una de las que más quebraderos de cabeza da. Así que vamos a desgranarla, por qué ocurre, cómo tenemos que actuar cuando pasa y, lo que es más importante, qué estrategias tenemos basadas en evidencia para evitar que suceda. Y para que veamos la magnitud del problema, mirad esta cifra, un 31,6%. Estamos diciendo que casi un tercio de todas las sesiones de hemodiálisis se complican con un episodio de hipotensión. Este dato, así, en frío, ya nos dice que es urgente tener un plan, un protocolo sistemático para manejarlo. Bueno, pues esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a definir bien el problema y sus riesgos. Después, nos meteremos a fondo con las causas. Luego veremos la respuesta inmediata, el manejo de la crisis. Y de ahí pasaremos a la estrategia para prevenir. Y para que todo quede bien atado, cerraremos con un caso práctico. Venga, pues empezamos por el principio. Hay que tener muy claro qué es exactamente la hipotensión intradialítica y, sobre todo, por qué no es un tema menor, por qué sus riesgos son tan importantes. La definición clínica es muy específica. Hablamos de hipotensión intradialítica o IDH cuando la presión sistólica cae 20 milímetros de mercurio o más, o directamente se sitúa por debajo de 90 durante la sesión. Y ojo, un punto importantísimo. Esto puede pasar con síntomas claros, como un mareo, o sin que el paciente note absolutamente nada. Y aquí es donde la cosa se pone realmente seria. Esto no es un simple mareo, los datos son demoledores. Sufrir estos episodios de forma recurrente dispara el riesgo de mortalidad cardiovascular hasta en un 80%. Y no solo eso, también aumenta las hospitalizaciones. Vamos, que estamos ante una complicación con consecuencias muy, muy serias. Vale, ya hemos visto la gravedad del asunto. La pregunta es obvia. ¿Y por qué pasa esto? ¿Qué hay detrás a nivel fisiológico? Vamos a explorarlo. En el fondo, todo se reduce a un desequilibrio, a una balanza que se descompensa. Por un lado, la máquina está sacando líquido del plasma muy rápido, a una velocidad que el cuerpo no es capaz de compensar moviendo líquido desde los tejidos. Y por otro lado, a veces la propia postura del paciente o la compresión abdominal hacen que no llegue suficiente sangre de vuelta al corazón. Cuando estas dos cosas se juntan, ¡zas!, aparece la hipotensión. Y claro, hay pacientes con más papeletas para que esto ocurra. Como vemos aquí, hay varios factores de riesgo clave. La diabetes se lleva la palma, está presente en casi el 68% de los casos, sobre todo por la neuropatía autonómica. Pero también influye mucho la edad avanzada, una ultrafiltración demasiado agresiva, un estado nutricional pobre que se ve en albúmina o tener una anemia importante. Muy bien, se produce el episodio. ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos? Pues aquí la clave es no improvisar, sino seguir un protocolo de actuación que sea claro, rápido y basado en la evidencia, como el que nos proponen las guías más recientes, las CADIGO 2024. El algoritmo de acción es pura lógica. Primero, reconocerlo, tensión baja con síntomas. Segundo, actuar de inmediato con medidas físicas, paciente en Trendelenburgo, piernas arriba y, lo más importante, reducir o parar la ultrafiltración. Si en un par de minutos la cosa no mejora, pasamos al paso 3, un pequeño bolo de suero salino. Y el cuarto paso, que es fundamental, cuando la crisis ha pasado hay que pararse a pensar qué ha pasado aquí y cómo evito que vuelva a ocurrir. Y esto nos lleva justo a la parte más importante de todas, la prevención. Porque sí, saber actuar en la emergencia es vital, pero la estrategia ganadora, la de verdad, es evitar que lleguemos a esa emergencia. Aquí tenemos las intervenciones que tienen el máximo nivel de evidencia científica, el nivel A. Por ejemplo, el modelado de sodio, que va ajustando su concentración durante la sesión, puede llegar a reducir los episodios hasta en un 40%. Y junto a él, 3 pilares más: controlar que la tasa de ultrafiltración no sea una locura, enfriar un poquito el líquido de diálisis y alargar el tiempo de la sesión. Todo esto ayuda a que el cuerpo se adapte mucho mejor. Y si traducimos esto a un protocolo del día a día, ¿de qué hablamos? Pues de cosas muy concretas. Sesiones un poco más largas, de 4 horas o 4 y media, una ultrafiltración más suave, idealmente por debajo de 600 mililitros a la hora, ajustar la temperatura del baño un poquito a la baja, revisar el peso seco cada mes y no darlo por sentado, tener cuidado con los antihipertensivos antes de la diálisis y a veces un pequeño snack puede ayudar. Son medidas que todas juntas marcan una diferencia enorme. Y para que veamos cómo todas estas piezas encajan, vamos a analizar un caso clínico real que ilustra a la perfección cómo se aplican estos principios. Fijaos en la situación de partida. Tenemos un varón de 64 años, diabético, con un problema muy serio. El 60% de sus sesiones, 6 de cada 10, acababan con un episodio de hipotensión. Una situación que evidentemente era insostenible. ¿Qué se hizo? Pues un abordaje total. Se revisó y ajustó su medicación para la tensión.
Se atacó la anemia para subir esa hemoglobina y también su estado nutricional para mejorar la albúmina. Y luego se aplicaron todas las estrategias técnicas que hemos visto: el modelado de sodio, el enfriamiento del dializado, alargar las sesiones, y para afinar el peso seco se usó la bioimpedancia. ¿Y el resultado? Bueno, creo que el gráfico habla por sí solo. En solo 12 semanas, la frecuencia de episodios de hipotensión se desplomó. Pasó del 60% a solo el 20%. Es un cambio brutal en la tolerancia del paciente al tratamiento y, por supuesto, en su calidad de vida. Y todo aplicando de forma sistemática un protocolo basado en la evidencia. Y por supuesto, todo lo que hemos repasado aquí no sale de la nada, está todo fundamentado en fuentes de altísima calidad, como el trabajo del Dr. Raimundo Palma y, cómo no, en las guías de práctica clínica de referencia a nivel mundial, como son KDIGO y KDOQI. Y para terminar, lanzo una pregunta para reflexionar. De todas estas estrategias de prevención que hemos visto, ¿cuál es la más crítica y a la vez la más fácil de poner en marcha en una unidad de diálisis mañana mismo? Porque al final, el camino hacia la mejora empieza siempre con un primer paso práctico. Muchas gracias por la atención.